Gloria al Señor. Aleluya. Parece que estamos un poco dormidos o con estas mascarillas que no se nos oye. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor que podemos reunirnos en su nombre, porque Él tiene control, Él nos tiene en el hueco de su mano. Así que vamos a presentar la reunión al Señor en oración para que Él pueda bendecirnos en esta mañana. Nosotros vamos a alabarle y adorarle, pero Él nos va a bendecir porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Voy a presentar la reunión al Señor. Señor, queremos alabarte y adorarte en esta mañana. Queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú puedas hablarnos, Señor, que podamos oír tu voz, que nos hagas sensible a la voz de tu Espíritu. Pero queremos también que tú recibas la alabanza y la adoración de tu pueblo como pueblo, Señor. Cada día individualmente te alabamos y te adoramos, pero hoy queremos como pueblo alabarte y adorarte. Queremos bendecir tu nombre, Señor, y darte las gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte lo bueno que eres con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Pues vamos a alabar al Señor. No seamos espectadores de la alabanza, sino participantes de la alabanza. Vamos a rendir, a postrar nuestros corazones ante Dios para alabarle y adorarle, porque solo Él es digno de suprema alabanza. Señor, también quiero darte las gracias por esta oportunidad de venir como solemos decir, a recargar nuestras baterías espirituales, porque cuando estamos unidos, estamos juntos los hermanos, tú estás aquí con nosotros y vienes y nos traes un sabio consejo, una palabra de aliento. Queremos desde aquí saludar desde aquí a los que están ahí detrás de la pantalla, viéndolo desde la casa, recibiendo este tiempo desde casa. Queremos desde aquí bendecir a nuestros hermanos y hermanas que están ahí, alentarles y animarles a que sigan ahí y en el momento que tengan la posibilidad de estar aquí con nosotros, aquí juntos, que podamos, aunque ahora no nos podemos tocar ni nos podemos abrazar, pero nos podamos mirar a los ojos y sonreírnos. Le doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están allí en sus casas, y te ruego, Señor, que te manifiestes en medio de la alabanza. Gracias, Señor. Insaciables son hasta que conozcan a su Salvador. Tal y como somos los amó, hoy nos acercamos sin temor. Cristo basta, y cada castigo recibió.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda estar obrando, aunque no pueda estar obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás al lado nuestro. Estás en nuestra parte, Señor. Estás sanando nuestros corazones, Señor. Siempre cumples tus promesas, mi Dios. No abres todos los caminos. Gracias, Señor. Aunque no puedas estar sobrando, aunque no puedas estar sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Gracias, Señor, porque tú siempre obras en nuestros corazones, Señor. Tú obras en las circunstancias, en todo tiempo estás obrando. Y por eso nos postramos ante ti, te alabamos, Señor. Adoramos tu nombre, te glorificamos, Rey. Solo tú estás sentado sobre el trono, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza, porque tú reinas con poder y majestad. Aleluya. Así eres tú, así eres tú, así eres. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Y aunque nosotros no te podemos ver, pero sí te podemos sentir, sí te podemos ver, porque nos trae el gozo, la paz, y eso solamente viene de ti. Tú estás aquí entre nosotros. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás ahí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás
Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí entre nosotros, Señor. Por eso nos dirigimos como el que está al lado y te decimos, Señor, junto a ti no tenemos nada, Señor. Sí que nos vienen temores constantemente, nos bombardean con temores de una manera u otra, temores de enfermedad, temores de economía, temores de una gran crisis mundial. Todo eso son los temores que se nos están infundiendo cada día. Pero nosotros te tenemos a ti como nuestro escudo, nuestra protección. Tú eres quien nos levanta, nos guarda. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, y confiaré. Temeré a 10.000 mentes que hagan signos contra mí. Que la tierra se estremezca, tu salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Gracias, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, y confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Sí, Señor. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, sí, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame.
Hoy quiero hablar acerca de uno de los versículos que considero más importantes del Antiguo Testamento, porque nos muestran claramente los requisitos o los condicionantes que Dios nos pone. No para ser salvos, porque la salvación es un don que Dios da absolutamente gratuito, que se recibe únicamente por nuestra fe en Jesucristo. Pero la mayoría, por no decir todas las promesas que Dios nos da como pueblo suyo, tienen condicionantes. Si queremos alcanzar estas promesas, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los versículos claves que hablan de los requisitos que Dios pide se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré tu tierra. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es luz a nuestro camino. A través de tu palabra tú nos guías por el camino que quieres que andemos, Señor. Ese camino que comienza al pie de una cruz y que acaba en las moradas eternas. Yo te pido que tú nos guíes, que seas luz a nuestros pies. Oh Dios, y que nosotros caminemos en pos de ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Este versículo que he leído se corresponde al pacto que Dios hace con Salomón y con su pueblo en la fiesta de la dedicación del templo. Pero este pacto sigue siendo vigente hoy en día, porque Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Además, si este pacto hubiera tenido fecha de caducidad y ya no sirviera para nada, si ya no fuera efectivo, os puedo asegurar que no estaría en la Biblia. Porque todo lo que está en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es para edificación de nuestras vidas. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. La palabra de Dios permanece para siempre y todo lo que Dios ha revelado en su palabra contiene una enseñanza espiritual con valor eterno. Pablo enseña que nosotros somos el templo de Dios. Por lo que si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, quiere decir que le hemos dedicado nuestro templo. Razón de más para que este pacto de Dios con Salomón se haga extensivo a nosotros. Por tanto, hoy quiero que meditemos acerca de los requisitos que Dios nos pone para que se cumplan sus promesas. Hoy en día es muy frecuente oír hablar de las promesas, de las bendiciones desde los púlpitos evangélicos. Pero se oye muy poco hablar de las demandas de Dios, de los requisitos que Dios pide para que Él pueda cumplir sus promesas. E insisto, salvo la promesa de la salvación, que es absolutamente gratuita, sin condicionantes, que solo depende de que aceptemos en nuestro corazón el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero salvo esta promesa, este regalo que Dios nos ofrece, todas las demás promesas tienen requisitos, o Dios nos las ofrece si cumplimos ciertos requisitos. Así que vamos a ver los requisitos que se encuentran en este versículo que he leído. Porque daros cuenta que dice, cuando acaban los requisitos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, que hasta que no se cumplan los requisitos, Dios no nos oye desde los cielos. Dios nos oye cuando nosotros hemos cumplido los requisitos que Él establece para darnos la promesa. El primer requisito que vemos en este versículo es: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Al decir sobre el cual mi nombre es invocado, la promesa deja de ser temporal y definida para hacerse atemporal y universal. Por lo que una vez más, insisto, la promesa que Dios da al final del versículo es para nosotros, los que invocamos su nombre. Pero al empezar diciendo sí, Dios está condicionando su promesa a los que cumplen con los requisitos que Él mismo impone en su soberanía. No se trata del capricho de un pastor ni de una idea de un profeta. Se trata de los requisitos que Dios mismo pone para que Él cumpla sus promesas. Hay muchos que se acuerdan de Dios solo cuando tienen problemas. Después, cuando los problemas ya se van solucionando, se olvidan de Dios.
Hay otros muchos que se pasan la vida diciendo Señor, Señor, pero no se preocupan de obedecer a Dios, ni ponen a Dios en primer lugar. Siempre tienen la palabra Señor en sus bocas, siempre se acuerdan con sus bocas de Dios, pero a la hora de la verdad, Dios ocupa el último lugar en su escala de valores, en sus prioridades, cuando lo más importante es poner a Dios en primer lugar. Hubo un hermano que decía, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para dejar de orar. Lo primero tiene que ser el Señor en nuestras vidas. Porque si llamamos a Dios Señor, tiene que ser porque lo sea de verdad. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y el primer requisito que Dios nos pone es el de humillarnos. La humildad no es el término que con frecuencia se utiliza de esto de una persona humilde cuando nos referimos a su estatus social o a su nivel de vida. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Hay pobres más orgullosos que los ricos, porque el orgullo está en el corazón, no en las posesiones. Y la humildad empieza por el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Ya no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, ni según nuestros planes, ni según nuestros gustos. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios porque le hemos dedicado el templo que es nuestra vida a Dios. Y tenemos que vivir y hacer las cosas según la manera de Dios, según los planes de Dios y conforme al gusto de Dios. Tenemos un ejemplo muy instructivo acerca de esto en el Antiguo Testamento, cuando Josué se humilló y no luchó conforme a sus planes ni conforme a estrategias humanas, sino que obedeció a Dios, aun cuando los planes de Dios eran aparentemente absurdos, como el de rodear las murallas de una ciudad durante 7 días. Cuando Josué obedeció, siempre obtuvo la victoria. Sin embargo, Josué fue derrotado por una pequeña ciudad que se llamaba Jai. Y fue derrotado porque no buscó a Dios para luchar conforme a las estrategias de Dios. Después de la gran victoria de Jericó, se creyó autosuficiente y simplemente envió espías e hizo caso de los espías sin buscar a Dios. Y eso supuso la mayor derrota de toda su vida como guerrero, como gobernador, como general de Israel. El humillarse implica el reconocimiento de nuestra condición de esclavos de Jesucristo. Y esto a veces en nuestro tiempo en el que en nuestra sociedad occidental no existe la esclavitud, no somos conscientes de lo que esto significa. Pero cada vez que en el Nuevo Testamento se dice que somos siervos de Jesucristo, esto es una palabra que dulcifica el sentido original. El sentido original en griego es que somos esclavos de Jesucristo, por lo que le debemos obediencia ciega y absoluta en todo. Para Dios no valen nuestras excusas o nuestros argumentos. Lo único que le vale es el reconocimiento de su soberanía a través de nuestra obediencia, como podemos verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 46. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Muchas veces nuestra vida desacredita y contradice nuestras palabras, porque lo llamamos Señor, Señor, pero no le obedecemos. Por lo que con nuestros hechos estamos diciendo claramente que Jesús no es nuestro Señor. ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro Señor si cualquier cosa en nuestra vida es antes que obedecerle? ¿Cómo podemos decir que le amamos si no guardamos sus mandamientos? El mundo y Dios está cansado de palabras bonitas. El mundo creerá cuando vea que vivimos de verdad lo que decimos los cristianos, como ocurrió durante el primer siglo, y Dios cumplirá sus promesas cuando dejemos de hablar y comencemos a obedecerle. A lo mejor puedes pensar que los cristianos somos humildes y obedecemos siempre a Dios. Pero vamos a leer unos versículos en dos cartas diferentes que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Corinto. Por lo que los primeros versículos que vamos a leer se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 5, donde el apóstol Pablo insta a los cristianos de Filipos y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero recordar que esta carta fue dirigida a la iglesia de Filipos, no a inconversos. Y Pablo les tiene que pedir a los cristianos de la iglesia de Filipos que debían de tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Y este sentir que tuvo Cristo fue el de la humildad. ¿Y cómo manifestó esa humildad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero recordar que la muerte de cruz era la más vergonzosa de su tiempo. Era a la que sometía a las personas más despreciables de la sociedad. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aun siendo el Señor. Cuando desobedecemos a Dios, ya sea por el motivo que sea y con las excusas que sean, estamos demostrando orgullo. Porque la humildad nos lleva a la obediencia y el orgullo a la desobediencia. Muchas veces adornamos la desobediencia con palabras muy bonitas y con justificaciones muy buenas a nuestros ojos. Pero para Dios el orgullo es orgullo y la desobediencia es desobediencia. Lo pintemos como queramos y aunque lo disfracemos de la mejor manera que podamos. Y no olvidemos que el orgullo y la desobediencia son pecados, por muy buenas que parezcan nuestras excusas. El otro pasaje que quiero que leamos se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, versículos 4 al 6. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en esta segunda carta, capítulo 10, versículos 4 al 6, diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vuelvo a insistir para que nos quede claro. Pablo no le escribe estas palabras a inconversos, sino a los cristianos de la iglesia de Corinto. Por lo que vemos que entre los cristianos también se da la altivez y los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y este es un grave problema hoy en día, porque cada vez más los cristianos nos llenamos de argumentos, de justificaciones, de excusas y razonamientos que nos alejan de Dios y que no nos permiten heredar las promesas de Dios. Como dice Marcos Vidal, no sé si lo conocéis de oídas, por lo menos Marcos Vidal es un cantante, creo que madrileño, que es pastor también. Es uno de los cantantes más famosos aquí en España. Una de sus canciones, en una de sus canciones, a la pregunta que muchos cristianos hacen, ¿de dónde está el Dios de Elías?, él contrapone y dice que Dios pregunta, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los 3 jóvenes que prefirieron ser quemados antes que ceder? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? Para terminar de ver este primer requisito que Dios nos pone para Él poder cumplir sus promesas, vamos a recordar lo que implica humillarse. Humillarse es reconocer nuestra condición de esclavos de Jesucristo y por tanto nuestra obligación de obedecerle en todo, sin excusa. Vamos a ver ahora el segundo requisito que Dios nos pide para Él cumplir sus promesas. Siguiendo el versículo que leímos al principio de 2 de Crónicas 7:14 dice: y oran. La oración es otro requisito imprescindible para la obtención de las promesas de Dios, porque vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor Jesús enseña diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si estos versículos los leemos en sentido negativo, quizás puedan traernos más luz sobre por qué la oración es un requisito imprescindible para recibir las promesas de Dios. Si leemos este versículo que acabo de decir de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pero lo leemos en sentido negativo, dice, o diría: si no pedís, no se os dará; si no buscáis, no hallaréis; si no llamáis, no se os abrirá. Porque todo aquel que no pide, no recibe; el que no busca, no halla; y al que no llama, no se le abrirá. A veces es incomprensible que tengamos una parte de los versículos tan clara y otra parte no. Porque creo que todo el mundo asume que si no busca, no puede hallar. Y que si no llama a una puerta, nadie le abrirá. Y sin embargo, esperamos recibir de Dios lo que no le pedimos. Jesús le preguntó a un ciego en cierta ocasión: ¿qué quieres que te haga? La respuesta parecía bastante obvia, y sin embargo, Jesús hizo la pregunta.
Porque Dios espera de que nosotros le pidamos lo que necesitamos para obtener las promesas de Dios. Tenemos que pedírselas. Por eso la oración es imprescindible para que Dios pueda darnos sus promesas. Y esto es válido tanto individualmente como colectivamente. En este día no voy a hablar más de la oración porque he hablado en otras ocasiones y seguiré hablando de la oración porque es fundamental en la vida del cristiano. Ahora quiero centrarme en los demás requisitos que pide el Señor. Pero el que no siga hablando de la oración no debe de restarle importancia a la oración, ya que la oración es fundamental en nuestras vidas. El tercer requisito de 2 Crónicas 7:14 dice: y buscan mi rostro. Esta expresión podría parecer que es una expresión sinónima a la anterior de orar. Pero buscar el rostro de Dios va mucho más allá que simplemente orar. La oración que no es ritual es un diálogo con Dios en el que nosotros hablamos, pero también escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Pero el buscar el rostro de Dios va mucho más allá que tener un simple diálogo con Dios. Buscar el rostro de Dios es buscar conocer más y mejor a Dios. Es tener hambre y sed de la presencia de Dios. Es hacer nuestras las palabras de los hijos de Coré en el Salmo 42, versículo 1, donde dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Este bramido del ciervo es como un grito desesperado por la necesidad de encontrar agua. Y nosotros tenemos que sentir esa necesidad profunda e intensa de encontrarnos con Dios. Dios no quiere que nos limitemos a dialogar con Él. Él quiere que le conozcamos profundamente. Porque cuanto más le conozcamos, más confiaremos en Él, dado que solo podemos confiar en las personas que conocemos. Así que cuanto más conozcamos a Dios, más confiaremos en Dios. Y más le dejaremos tener el control de nuestras vidas. La vida del cristiano debe de caracterizarse por mantener una relación permanente con Dios. Pero no una relación de cajero automático. ¿Sabéis lo que es una relación de cajero automático? Cuando necesito dinero voy al cajero, lo saco y ya está. Y luego me olvido del cajero. ¿Sabéis? Nunca tengo presente en mi casa, en mis conversaciones, los cajeros automáticos. Es algo que ni me va ni me viene. Simplemente cuando necesito dinero, sacar dinero del banco, entonces me acuerdo del cajero automático y le hago una visita. Y a veces tenemos con Dios una relación de cajero automático. Cuando necesito de Dios, entonces me acuerdo de Dios y trato de ir a su presencia. Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere mantener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. De la misma manera que los que somos padres deseamos mantener una relación real y personal con nuestros hijos. Yo creo que nos sentiríamos muy mal si nuestros hijos se acordaran de nosotros solo para pedirnos dinero. Pues a veces se siente así Dios con nosotros, porque solo nos acordamos de Él cuando tenemos alguna necesidad. Él quiere que nos acerquemos a Él aun cuando no sintamos ninguna necesidad, porque realmente en el fondo seguimos teniendo necesidad de Él. Dios quiere que tengamos una relación real, personal e íntima con Él. El buscar el rostro de Dios nos lleva a conocerlo mejor y en consecuencia a saber distinguir su voz. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 dice:
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas palabras, sabéis, tienen su origen en una práctica del pueblo judío. El pueblo judío muchas veces, los pastores que pastoreaban juntos, pues juntaban sus rebaños en los pastos. Y luego cuando ya se tenían que ir a sus casas, les hacían una señal, les decían una palabra, y las ovejas cada una seguía a su pastor, porque reconocían la voz de su pastor. Pues Jesús es el buen pastor, y Él quiere que conozcamos su voz y que le sigamos. Por eso debemos de buscar su rostro. El cuarto requisito que Dios pone para que Él cumpla sus promesas es: y se conviertan de sus malos caminos. ¿Es que los cristianos andamos por malos caminos? Pues algunas veces sí. Porque malos caminos no tienen por qué ir detrás de la pornografía que muchos cristianos van. No es tampoco ir detrás del alcohol, que muchos cristianos todavía son adictos al alcohol. Malos caminos pueden ser simplemente no dedicarle a Dios el tiempo que Él quiere que le dediquemos. Es no obedecer alguna cosa que sabemos que Dios nos está pidiendo a nosotros. Dios quiere que abandonemos nuestros malos caminos. Y eso implica cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es examinar nuestras vidas y darle la espalda a los malos caminos que hay en nuestra vida. Y si caminábamos en una dirección, ahora vamos a caminar en la contraria. Porque no son suficientes las palabras. Dios quiere hechos y no palabras. Vuelvo a insistir de que ¿qué sirve que yo diga Señor, Señor, si no le obedezco? ¿De qué sirve que yo ore si no estoy dispuesto a oír su voz? ¿De qué sirve que busque su rostro si no estoy dispuesto a cambiar el rumbo de mi vida para ir en pos de Él? Convertirnos de nuestros malos caminos implica dejar nuestros malos hábitos, nuestros malos caminos, dejar de practicar el pecado. Implica dejar de hacer lo que sabemos que no agrada a Dios, o dejar de hacer dejar de no hacer lo que agrada a Dios. Porque se puede pecar tanto por comisión, porque hago lo que sé que Dios no quiere que haga, o por omisión, porque no hago lo que sé que Dios quiere que haga. Convertirnos de nuestros malos caminos no es solo dejar de hacer lo que sabemos que es pecado, es también dejar de hacer todo aquello que sabemos que nos roba el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Es dejar de hacer todo aquello que aun sin ser pecado no trae bendición a nuestra vida y a la de aquellos que nos rodean. Dejar nuestros malos caminos es también dejar de hacer aquello que aun siendo lícito puede hacer tropezar a alguien. Quiero que nos demos cuenta que estos 4 requisitos son una progresión que nos lleva a la obtención de las promesas de Dios. Primero debemos de humillarnos y esto nos lleva a la obediencia a Dios. Cuando nos hemos humillado y estamos dispuestos a obedecer a Dios, entonces podemos dialogar con Dios, porque al dialogar Dios nos habla y nos revela su voluntad. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios no quiere que nos limitemos a conocer su voluntad. Dios quiere que le conozcamos a Él. Y cuando le conocemos a Él verdaderamente, dejamos nuestros malos caminos para andar en sus caminos, cumpliendo su voluntad. Y cuando estamos andando en sus caminos, estamos preparados para poder recibir
sus promesas. Ahora vamos a ver muy brevemente las dos promesas que Dios hace en este pacto, porque son de suma importancia para nuestra vida. Dios dice: perdonaré sus pecados. Esta promesa es fundamental para nuestra vida, porque si hemos seguido la progresión descrita antes, hemos abandonado nuestros malos caminos, por lo que hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Así que la sentencia de muerte que pesaba sobre nuestra cabeza como consecuencia de nuestros malos caminos no se llegará a cumplir nunca, porque Dios, que es un Dios de amor y misericordia, perdonará nuestros pecados. Dios no quiere nuestra muerte. A través de varios profetas lo dice: Dios no quiere nuestra muerte. Dios quiere que nos volvamos a Él para poder perdonarnos. Dios está deseando que todos vengan al arrepentimiento para poder perdonarnos, porque Dios no es un Dios vengativo que desee nuestro mal. Si Dios permite la muerte del impío, no es porque la desee, es porque no tiene otra opción, ya que la justicia es parte de la naturaleza de Dios, por lo que Dios no puede tener por inocente al culpable, ni puede dejar de cumplir las exigencias de su justicia. Para terminar, vamos a ver la segunda promesa, que es: y sanaré su tierra. ¿Qué está diciendo Dios con la expresión "y sanaré su tierra"? Para entender bien lo que significa esto en toda su amplitud, tenemos que tener en cuenta tres cosas. En hebreo, sanar y salvar es el mismo verbo. La sanidad o la salvación incluyen las dos cosas, porque Dios salva el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo segundo que implica es que nosotros fuimos creados a partir de la tierra. Y la tercera cosa es que la base de la economía de Israel en aquel tiempo era la agricultura y la ganadería. Así que si entendemos esta promesa en toda su dimensión, lo que Dios está diciendo es que si nosotros cumplimos todos los requisitos que Él nos pide, Él nos salvará, nos sanará, porque somos polvo de la tierra, pero también sanará nuestra economía. Ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con la teología de la prosperidad, pero eso no quiere decir que Dios no nos quiera prosperar. El problema está en que el cristiano no debe de ir detrás de la prosperidad. El cristiano tiene que ir detrás de Dios. Y si Dios nos prospera, tanto mejor. Pero si Dios en su soberanía quiere mantenernos en un estado económico precario, gloria a Dios. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo daba las gracias a Dios. Porque en todo podemos ver la mano de Dios. Dios quiere que vayamos detrás de Él y no detrás de la prosperidad. Si nos prospera, tanto si nos prospera como si no, debemos glorificar a Dios, seguir a Dios y buscar su rostro. Amén. Pero es innegable que Dios es nuestro buen pastor y es nuestro buen papá, que se preocupa y se ocupa de todas nuestras necesidades. Las físicas, las materiales, las emocionales, las espirituales, todas nuestras necesidades, Dios las conoce y quiere suplirlas. Así que quiero decirte que si quieres heredar estas promesas de Dios, si quieres experimentar en tu vida la salvación en todos los ámbitos de tu vida, te invito a que sigas esta progresión que hemos visto en este día. Pero para poder seguir esta progresión, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón.
Por lo que allí donde estés, te invito a que repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Señor, quiero darte las gracias por haber oído tu voz en este día y quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero pedirte perdón por haber caminado de espaldas a tu voluntad. Te suplico que entres en mi corazón, que me ayudes a humillarme ante ti, que me ayudes a reconocer todos y cada uno de mis pecados, que me ayudes a arrepentirme, que me ayudes a buscar tu rostro, a llenarme de tu presencia. Y te pido que tu Espíritu inunde mi vida, que tu Espíritu tome el control de mi vida. Yo renuncio al pecado, renuncio a vivir de espaldas a tu voluntad. Y te entrego mi corazón en este día y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, y si no has hecho hoy la oración, yo quiero invitarte que no lo dejes para otro día. Nadie somos dueños de nuestras vidas. Así que te invito que en tu casa, como esto que queda grabado, puedes volver a escucharlo. Y te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Porque Él es el único que puede darte paz en medio de las tormentas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte para todos. Ya sabes que si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gintofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin mayúsculas, sin separaciones. Gintofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga, os dé una semana bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.